Buenos días a todos. Estamos aquí con Leiner Palacios, comisionada de la Comisión de la Verdad, también nominado al Premio Nobel de Paz, conocido por su labor a favor de la paz y de las víctimas. Leiner, muchas gracias por aceptar esta entrevista con Vándalos. Un saludo para usted, un saludo para cada uno de los oyentes, las personas que nos siguen aquí en Vándalos, y pues agradecerles por su disposición para escucharnos. Muchas gracias. Leiner, ¿por qué no le cuentas un poquito a la audiencia quién eres tú y cómo llegas a defender a las víctimas y también a la misma Comisión de la Verdad? Bueno, yo soy de un municipio en el departamento del Chocó, por allá de la Colombia rural y adentro del municipio de Bojayá. Yo vengo de una comunidad que se llama Pogue, aproximadamente integrada por unas 700 personas, unas 120 familias. Vengo de una familia grande, extensa. Nosotros en mi casa éramos 24 hermanos, una comunidad muy unida. Yo terminé estudios en una institución agropecuaria. Aprendí asuntos de la agricultura, moverme en los ríos. Esta es una zona que no hay carreteras, todo se hace por el agua, y la arteria fluvial es el atrato del río Bojayá, el río Pogadó. Una región donde pues se vivía en tranquilidad. Nosotros disfrutábamos y jugábamos en las playas, con las pelotas de las pepas de los árboles o con las chuspas del arroz. Hacíamos una simulación del balón y con eso jugábamos. No había medios de recreación, pero éramos muy tranquilos y disfrutábamos mucho en medio de la naturaleza. Yo luego pude salir de la región y iniciar estudios en Derecho, y ingresé a la Universidad Tecnológica del Chocó. Desde el 96, 97 me tocó la violencia y iniciar trabajos acompañando a las comunidades en esa región, dado que la presencia de la guerrilla y la incursión paramilitar agudizó la problemática de violación de derechos humanos allí. Los paramilitares impusieron un bloqueo de por más de 4 años, y donde a la gente no le dejaban pasar ni escasos 20,000 pesos para sostenerse un mes. Y en ese contexto me tocaba acompañar a las comunidades, ir pueblo en pueblo en una estrategia de establecimiento de trilladoras. Yo me hice mecánico de motores fuera de borda y de trilladoras, y entonces me iba a esas comunidades a arreglar esas máquinas. Bojayá tiene alrededor de 19 comunidades negras y 32 comunidades indígenas. Y la idea básicamente de arreglar esas trilladoras era para que la gente pudiera transformar al menos el arroz, la gente pudiera transformar y sacar miel, y al menos tener una cosa básica para la seguridad alimentaria. Luego yo estuve en la Coordinación Regional del Pacífico en una apuesta de defensa de derechos humanos de dimensión regional, y de allí algunas organizaciones me postularon para que volviera otra vez al Comité por los Derechos de las Víctimas de Bojayá. Fui el impulsor de ese proceso, creamos el comité, y luego pude participar también como gestor principal de la petición de perdón que la FARC le hizo a Bojayá. Le pudiera contar muchas cosas. Yo llegué a la comisión después del fallecimiento de la comisionada Ángela Salazar, que en paz descanse, y le debemos mucho por su trabajo. Y pues lo que hemos intentado es continuar ese legado, acompañando el ejercicio que ya venían en coordinación con el resto de los comisionados y comisionadas. Y en ese sentido hemos identificado una serie de problemas que encontramos en el pasado en el desarrollo del conflicto armado colombiano,
y que quisiéramos hacer reflexionar al país a partir de un informe que vamos a entregar, Dios mediante, el 28 de junio, y luego tendremos durante 2 meses unos ejercicios de pedagogía, de apropiación, de explicación a la sociedad, y en ese informe esperamos también entregar unas recomendaciones, en clave un poco de cuáles son los elementos que esta democracia colombiana debe transformar para que este conflicto armado no se repita. Y esa es como la intención. Nosotros tenemos el deseo de que este informe sea un informe reconciliador, pero un informe que enrostre también verdades y que reconozca en dónde han estado los errores de este país. La Comisión de la Verdad ha ya mostrado muchas de las problemáticas que ha vivido el país en muchas de las zonas y tal vez ha dado claridad de que el conflicto armado fue mucho más allá de lo que la mayoría de los colombianos piensan. ¿Es esa su experiencia, comisionada? Por supuesto, yo como en mi rol como comisionado y pues por pertenecer también a un pueblo étnico, sobre todo, yo vengo de una población afrocolombiana, me correspondió investigar de manera especial los asuntos en donde resultó afectada la población afrocolombiana, negra, raizal y palenquera. Y pues la experiencia que tenemos desde esa investigación es que si bien el conflicto armado golpeó a toda la sociedad colombiana, pues en el caso de las comunidades étnicas la desproporcionalidad es campante y muy evidente. Y cuando decimos la desproporcionalidad es que no fue suficiente matar, sino las maneras como asesinaban a campesinos, a negros, a indígenas, era aún con mayor sevicia. Lo que nosotros denominamos en la comisión que el conflicto armado fue racista, porque el conflicto armado se desarrolló y profundizó de manera más grave en la vida y los cuerpos de las personas que tenían una condición de piel distinta, un color de piel, o por su condición económica, también de menor posibilidades de acceso a derechos. Entonces, las mujeres, por ejemplo, negras, incluso fueron marcadas. Nosotros tenemos experiencias que documentamos donde a la mujer negra incluso no fue suficiente matarle a ella, sino también perseguir su vientre y matar incluso el nascituro. Eso es una condición racista porque pues al negro se le vio como desde la época de la esclavitud como una persona sin humanidad, se le vio como un objeto, como un bien. Y esa conciencia la tenían los actores armados y entonces entendían que matar negros y violar mujeres negras y hacerle de todos estos vejámenes, pues era más aceptado por la sociedad en el contexto de este conflicto y era más asimilable, no tenía menos posibilidades de sanción. Recordemos que los pueblos étnicos en Colombia están ubicados en las mayores periferias donde la justicia nunca ha llegado ni llegará. Y esta gente, los grupos armados llegaron allí y ejercieron su propia justicia. ¿Cuánta gente asesinaron? ¿Cuánta gente desplazaron? Pero porque ahí no había posibilidades de que nadie reclamara por la vida de las personas que ellos estaban atropellando. La experiencia que tenemos de comunidades en el Caribe ha sido tremendamente fuerte. La experiencia allí muestra que alrededor del Canal del Dique asesinaron aproximadamente unas 10,000 personas. El Canal del Dique lo convirtieron en un cementerio de muertos y es una realidad que está invisibilizada. Pero posterior a eso también tenemos, antes a eso también tenemos la masacre de Bojayá, la masacre de Mapiripán, tenemos la de Segovia, tenemos la de Machuca, tenemos la masacre de la Chinita, y así uno pudiera decir que lo que pasó en los territorios de Buenaventura, Yurumangui, y que sigue incluso pasando allá en esos territorios, es tremendamente grave lo que le pasó a los pueblos étnicos en el marco del conflicto armado. Y entendemos también
que eso sucedió en una apuesta, porque yo no creo que los actores armados se hayan decidido matar gente apenas por matar, sino que eso obedecía a unas lógicas de intereses que habían en los territorios. Y es allí donde encontramos la explicación de por qué pasó todos esos asesinatos. Porque básicamente esos territorios son ricos en muchos recursos naturales, son ricos en su ubicación geoestratégica, y entonces ahí hay intereses para establecer obras de infraestructura carreteable. En esos territorios estamos hablando que hay posibilidades del desarrollo, de implementar megaproyectos. Entonces era necesario, o al menos entendemos que había una apuesta de vaciamiento del territorio, en el sentido de querer sacar a la población nativa de esas regiones para poder establecer estos grandes intereses. Y ahí jugaron tanto grupos paramilitares como también grupos guerrilleros, y se unieron en un entramado de la violencia grupos, movimientos políticos, líderes políticos, para mantenerse también en el poder. La democracia fue tremendamente golpeada. Nosotros documentamos casos donde el presupuesto de la democracia colombiana en su nivel departamental y municipal fue secuestrado por los grupos armados que estaban presentes en esos territorios. Y eso es muy grave porque son zonas donde había menos posibilidades que llegar a salud y educación. Y si la plata que se destinaba para eso no llegaba a las comunidades, era porque precisamente iba conducida a través de la extorsión y el constreñimiento a los alcaldes y a los gobernadores, y entonces esa plata se quedaban los grupos armados al margen de la ley y se nutrían de allí. El narcotráfico también fue tremendamente grave. Entonces, para decirle pues que reconocemos el dolor del país en su sufrimiento y en su dimensión, pero la experiencia realmente que hemos documentado sobre las poblaciones étnicas en el marco de la violencia es tremendamente humillante, y ojalá el país se comprometa a que no se va a volver a repetir, o que al menos se comprometa el país a que lo vamos a parar, porque sigue pasando, ¿no? Comisionado Palacios, las víctimas y la Comisión de la Verdad destaparon ciertas cosas que abrieron procesos en la JEP. Uno de esos, por ejemplo, el desplazamiento de las personas de Urabá, donde desplazaban a la gente, les compraban las tierras, pero al final ni siquiera se las pagaban y se quedaron con muchas áreas. ¿Cómo ha sido esa colaboración entre la JEP y la Comisión de la Verdad en algunos proyectos como los desplazamientos de Urabá? Bueno, nosotros como comisión tenemos un mandato, pues que nuestra investigación no tiene un carácter judicial, y pues realizamos investigaciones de manera pues bastante independiente. Sin embargo, pues la Jurisdicción Especial de Paz también emprendió un trabajo de investigación en los territorios, y sobre todo en el Bajo Atrato, en la zona del Urabá. Pudo identificar ese fenómeno del despojo, el fenómeno del desplazamiento, cómo allí le decían a la gente, a la mujer, le compramos, ¿ves? Le decían al esposo, le compramos a usted o negociamos con la viuda, ¿no? Y así quitaron muchas tierras allí, y la jurisdicción especial pues abrió el macrocaso sobre crisis humanitaria en el Bajo Atrato, un macrocaso muy importante que cubre la realidad del conflicto en los municipios de Río Sucio, Turbo, Apartadó, Carmen de Darién, incluso Vigía del Fuerte. Ojalá que este macrocaso incluso pudiera ampliarse a otros municipios de la geografía del Atrato, como Bojayá, por ejemplo, Vigía del Fuerte, lo que aconteció en el medio Atrato, en la misma ciudad de Quito. En ese sentido, pues la coordinación con la Jurisdicción Especial de Paz y nosotros como Comisión de Esclarecimiento de la Verdad ha sido desde las reuniones de análisis de los impactos desproporcionados
en el contexto de la población étnica. Se creó una instancia de coordinación étnica y también se tiene una instancia de coordinación nacional. Los 3 presidentes del sistema se reúnen periódicamente para evaluar los avances, y cada uno manteniendo sus funciones y su independencia. Y en ocasiones hemos realizado foros, talleres, incluso jornadas de diálogo social. Han participado en los eventos de reconocimiento de responsabilidades, han participado en los momentos de escucha que han pedido las víctimas también. Y esa jornada conjunta nos ha permitido, pues, digamos, tener una reflexión integral de lo que le aconteció a los pueblos en el marco del conflicto armado. La coordinación realmente ha sido muy buena y es una experiencia y una lección también de coordinación que esperamos el país y otras instituciones puedan articular para ver cómo nos muestra de que es posible trabajar como Estado y hacer acciones contundentes en medio, pues, de las dificultades para responderle a los derechos de las víctimas. Comisionado, ¿qué papel cumplieron los empresarios, los ganaderos en ese proceso de desplazamiento y de la violencia que ha vivido el país? Bueno, para la Comisión de la Verdad no cabe duda de que el país en su dimensión general ha sido victimizado, y nosotros reconocemos que algunos sectores del empresariado e incluso de la fuerza pública, de algunas iniciativas ahí en los territorios, fueron victimizadas también y sufrieron un impacto en la guerra. Sin embargo, también debemos reconocer, y lo hemos documentado fuertemente, donde empresarios, donde políticos, donde miembros de la fuerza pública se unieron con sectores de la ilegalidad y contribuyeron a la violación de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, pero también incluso hacían solicitudes para que se despojaran las tierras de los campesinos y campesinas, pero también hacían solicitudes para que hubiera desplazamiento, y en el marco de ese desplazamiento se beneficiaban políticamente porque sostenían el caudal electoral y recomponían zonas para su situación de intereses políticos y electorales. Muchas veces obligaron y solicitaron a que se asesinaran a personas, promovieron incluso en algunos casos masacres también. Entonces, como nosotros lo identificamos en uno de nuestros hallazgos, el conflicto armado es un entramado de responsabilidades donde se cruza el interés de estos políticos, de empresarios, de líderes, incluso de los miembros de la sociedad civil, de organizaciones, de los miembros de la fuerza pública. Nosotros hemos documentado casos donde, por ejemplo, los asuntos de falsos positivos es una experiencia que Colombia no puede repetir. ¿Cómo es posible que miembros de las autoridades que se constituyó para proteger los derechos de la gente, pues se hayan aliado con el paramilitarismo para matar a civiles? Más de 6,000 personas, según la historia y algunos datos que hay allí sobre asesinatos a civiles. Pudiéramos decir que el conflicto armado, en términos generales, de cada 10 personas que morían en el conflicto armado, 8 eran civiles. Y eso obedeció a lógicas de intereses. Los empresarios entregaban listas a los paramilitares, la fuerza pública entregaba lista de líderes que deberían asesinar. Yo mismo, lo digo aquí, fui uno de esas víctimas cuando desde 2016 alguien se le ocurrió pedirle a los paramilitares que me mataran porque estábamos haciendo denuncias sobre problemáticas muy graves en Bojayá. Y hoy encontramos que la problemática de asesinato a líderes todavía continúa. Pues sin duda eso continúa porque
matar líderes es responderle a los intereses de los políticos, de los empresarios, de sectores muy poderosos en Colombia, y que si eso no se acaban esos intereses, pues vamos a seguir teniendo dificultades. Entonces hay una responsabilidad muy fuerte y muy grande del sector empresarial también, y del sector de las fuerzas militares y de políticos en el sostenimiento de esta guerra. Comisionado, usted nos contaba sobre el caso del Canal del Dique, donde se estima, bajo la Comisión de la Verdad, más de 10.000 personas fueron asesinadas, civiles que fueron asesinados. ¿Nos puede contar un poco más sobre esta historia que realmente muy pocos colombianos conocen? Bueno, el Canal del Dique es una arteria fluvial de aproximadamente 115 kilómetros que conecta las aguas de el Magdalena y las atraviesa para que salgan por la desembocadura a Cartagena, donde un proyecto, pues básicamente, que fue construido desde la corona española, con mano de obra esclavizada de negros y negras en esa época. O sea, el Canal del Dique fue una construcción étnica, y a partir del sometimiento con la trata transatlántica, que llegaron muchos barcos allá a la ciudad de Cartagena. Luego, en la historia, pues las comunidades y sobre todo los negros y negras, ante la persecución, se fueron adentrando hacia la parte más inhóspita, en la huida ante el yugo y ante la opresión que estaban sufriendo. Se rebelaban y se refugiaban en esos lugares. Y así se fue poblando esos territorios ahí alrededor de ese gran canal, y ahí hay una presencia de muchas comunidades negras. Resulta que el bloque de las AGC, bloque que comandaba el señor Juancho Dique, se apostaron en esa región, y desde esa región, en diversos momentos, constituyeron alrededor del canal 18 puntos que ellos llaman de botaderos. Eran lugares donde tomaban a personas civiles, los llevaban allí, y eran lugares como de matadero, de picadero. Los tomaban, en algunos casos los descuartizaban, otros mataban y dejaban que el cuerpo rodara hacia las aguas, pasara por el frente de las comunidades. El Canal del Dique, como lo dijo un testimoniante, nosotros ya no podíamos sentarnos a la orilla del río, porque el olor a podrido no nos permitía. Eran en promedio 8 cadáveres diarios que bajaban por allí, y así se le impuso una escena del horror y de la tragedia. Muchas personas desaparecidas que tomaban de Cartagena, de la ciudad de Cartagena, le entregaban personas, líderes, a los miembros de la fuerza pública, a los paramilitares que estaban allí en esa zona. Y Juancho Dique logró imponer un dominio total en esa región. Allí realmente las confrontaciones que nosotros hemos logrado documentar fueron realmente muy pocas. Entonces eso nos dice, y digamos confrontaciones con la guerrilla de la FARC, entonces eso nos dice que la apuesta alrededor del Canal del Dique no fue una apuesta contra insurgente, porque no hubo realmente acciones militares en contra de la FARC que uno pudiera decir pues llevaban a entender que ahí había una lucha armada y contrainsurgente. No, básicamente el Canal del Dique era una intención de imponer el terror para poder despojar a la población civil que estaba ahí en esos territorios. Y particularmente, pues creo que hoy lo estamos viendo cuando el Canal del Dique resultan una serie de proyectos de adecuación en contra de los intereses de la población. Entonces, mi interpretación es que el Canal del Dique obedeció, lo que allí aconteció, obedeció realmente a una apuesta y un favor para que no hubieran comunidades allí y el desarrollo sí se pudiera hacer.
Cuando uno mira la composición hoy del territorio, encuentra que después del conflicto armado, incluso paralelo al conflicto armado, en esa zona empezaron a surgir empresas como Océanos, las Camaroneras y muchas otras, ¿no? Y entonces uno entiende que pues hubo otros intereses que fueron los que se beneficiaron de todo ese dolor y toda esa tragedia que aconteció ahí a las comunidades. El Canal del Dique nosotros lo calificamos como un cementerio de Colombia, porque allí el poder dañino paramilitar pues mató de toda la geografía colombiana y le puso al espejo y a la nariz para que la gente de negra oliera los cuerpos y oliera, sintiera el podrido y la gente tuviera que huir y después de eso entonces llegaran las empresas y adueñarse de los territorios. Comisionado, algunas veces hemos visto en medios, hemos visto que han habido ataques a la Comisión de la Verdad, porque hay gente que no quiere que la verdad surja, aún ahora en estos momentos. Así se percibió el caso de Otoniel, donde la entrevista que él estaba sosteniendo con la Comisión de la Verdad fue interrumpida, y también la casa de una de las personas que conducían la entrevista fue pues allanada y sacada su computador y otras cosas. ¿Qué nos puede decir de estos ataques a la Comisión de la Verdad? Lamentablemente Colombia no ha decidido por parte de sus líderes políticos y algunos intereses que le tienen miedo a la verdad, y Colombia no ha decidido profundizar para que el sistema de justicia transicional que se creó realice su trabajo de manera tranquila y con todas las garantías. Hemos tenido que hacer un trabajo en medio de la angustia por la persecución a los comisionados y comisionadas. Hemos tenido que hacer un trabajo en medio de la violencia, donde sectores políticos acuden a los grupos, a los nuevos grupos armados para intimidar la verdad. Y pues también hemos tenido muchas dificultades para acceder a testimonios importantes. Con la pues captura del señor Otoniel, nosotros incluso como Dirección de Pueblos Étnicos y Diálogo Social, en mi cabeza queríamos realizar una profundización de una investigación, porque él operó de manera más grave en los territorios étnicos, en Urabá, en Sucre, toda esa zona del Canal del Dique han tenido influencia. Y desafortunadamente eso ha sido obstruido. Yo no pude tener una entrevista tranquila con el señor Otoniel. Creemos que va a ser una verdad que le va a faltar mucho al país, y es una oportunidad inmensa a la que vamos a perder. Cuando se extraditan estas personas, pues la comisión siempre, y en nuestro caso en particular, se hace más difícil acceder a esos testimonios. Ya nosotros tuvimos la experiencia de lo que pasó con Mancuso. Entonces, todos estos ataques pues son evidencia de que hay gentes molestas, hay gente que le incomoda que estos actores, estos responsables digan la verdad de cómo se aliaron con ellos. Este señor tiene verdades muy importantes en relación a cómo funciona el narcotráfico. Este señor seguramente podrá contarle al país las alianzas entre sectores con la sociedad civil, pero también con miembros de la fuerza pública. Este señor también podrá contarle al país de cómo le respondió a favores políticos y democráticos para favorecer X sectores que participaban en la democracia. Este señor también tiene verdades sobre cómo asesinaron, cómo desplazaron a comunidades. Y entonces esos son asuntos que preocupan a muchos y muchas.
Por eso los ataques a la Comisión de la Verdad no son extraños, porque nosotros, además de escuchar a los responsables, la consecuencia de eso es que se develan un entramado o unos entramados de responsabilidades, más allá de los actores que disparan o tienen las armas en estos momentos. Esos son un eslabón de la cadena de victimización. Como yo lo llamo, son autores materiales los que disparan, pero los actores intelectuales, los que determinan toda esa agresión, pues están escondidos. Y al nosotros escuchar estas verdades por parte de los autores materiales, pues implica que se devela la responsabilidad intelectual. Y ese es lo que está en disputa en estos momentos. Por eso nos atacan, por eso nos estigmatizan, por eso nos califican de subversivos, por eso, pero es una manera para quitarle crédito a la verdad que estamos construyendo con mucho esfuerzo. Y una verdad que realmente es con un nivel de contrastación impresionante, con unos niveles de precariedad bastante complejos en el país. Pero la comisión, a pesar de eso, vamos a seguir y seguiremos trabajando hasta el último día de nuestro mandato, a pesar de toda la intimidación y toda la persecución que se ciñe contra los investigadores, contra los comisionados y comisionadas, contra el presidente. Nosotros recibimos aquí ataques todos los días. Todos los días nos toca a veces hasta escondernos. Todos los días nos toca estar diseñando y haciendo lo que yo llamo peripecia para asegurarle al país esta verdad, porque todos los días estos intereses nos persiguen y quieren borrar esta posibilidad de que el país conozca su historia. Nosotros creemos que las víctimas tienen ese derecho de saber y tienen el derecho de entender por qué pasó, y creemos que vamos a hacer ese trabajo con la mayor altura a pesar de todo. Comisionado, ya para terminar, el 9 de abril fue una conmemoración de las víctimas y ahorita el 28 de abril es el aniversario de la resistencia en Colombia, otro aniversario relacionado con los falsos positivos. Un último mensaje a las víctimas en particular de estos días de conmemoración. Hombre, para mí fue un día más de conmemoración con mucho dolor. Ese día pude recibir a víctimas de la macroandina y Soacha en Bogotá, donde esas víctimas vinieron a arropar el edificio de la construcción de la verdad de la Comisión de Esclarecimiento. Y ese gesto para mí fue muy conmovedor, porque las víctimas otra vez le dicen al país: venimos a arropar la verdad, queremos la verdad, necesitamos la verdad. Y fue un gesto donde vinieron con unos símbolos, con manos, vinieron con cantos, con sus tejidos, con sus bordados interesantísimos. Pero también pude escuchar a víctimas en el Caribe, también pude reunirme con víctimas étnicas. Fue un día bastante movido para mí. Y créame que recibir toda esa descarga de testimonio me hace comprender que la tragedia colombiana es más grande de lo que nosotros imaginamos. El dolor, como yo lo llamo, los colombianos tenemos el apellido de que es el dolor, todos y todas. Así que en ese día, pues, mi solidaridad, mi comprensión con ese sufrimiento de muchas y muchos. Entendemos que ha sido una violencia que nos ha golpeado de distintas maneras y de distintas formas, y uno no logra asimilar por qué pudo haberle pasado tanta estartarazo de violencia y de sufrimiento a mucha gente. Hoy solamente me queda decirles que espero que reciban este informe con tranquilidad, que reciban este informe con esperanza y que no desfallezcan en la posibilidad de construir la paz. Las víctimas han sido tremendamente generosas en entregar su dolor, pero también en proponerle al país caminos de reconciliación y caminos de resistencia y de esperanza. Muchas gracias, comisionado, nuevamente por aceptar esta invitación a Vándalos,
por su dedicación, por su lucha, por su compromiso con la paz, por su compromiso con las víctimas, por su compromiso con la verdad. Desde Vándalos, total apoyo a toda la labor de la Comisión de la Verdad en ayudarnos a entender la memoria histórica de este país, que nos va a ayudar a esa reconciliación que necesitamos de la no repetición. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sigan haciendo ese trabajo muy importante para contribuir a que el país y ojalá el mundo también reflexione sobre esto que no puede seguir pasando. Las guerras hay que ahorcarlas con la paz.